Oli, ¿qué tal? Vamos a desmontar hoy uno de los bulos que se suele escuchar también bastante, es muy común. Pero claro, normalmente siempre se dice de esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, pero nunca se llega a aportar ninguna prueba más. Yo creo que esto normalmente debería ser ya un indicador bastante claro de que lo que se está diciendo es mentira. Que en el mejor de los casos se está diciendo algo que es falso, es decir, algo que es incorrecto, pero puedes no saber que es incorrecto. Y mentira es cuando dices algo falso sabiendo que es falso, ¿vale? Es decir, sabiendo que es mentira, sabiendo que no es correcto, aún así lo dices, ¿de acuerdo? Y este es uno de los bulos que existe y que se escuchan mucho, sobre todo cuando el Estado decide incrementar su déficit público. No suele pasar mucho porque suele haber una regla de gasto que es verdad que desde el año 2020 están suspendidas, pero que poco a poco irán incorporándose de nuevo y pues veremos cómo se va limitando el déficit público. ¿A qué a lo que me refiero? Bueno, pues me refiero a algo que es verdad que puede sonar lógico porque nosotros lo pensamos para nuestros casos particulares que somos sector privados, hasta los funcionarios cuando están en su hogar son sector privados, por más que sean funcionarios, porque los hogares se consideran que es sector privado. Es algo que suele parecer lógico, pero que no aplica así al Estado. ¿De acuerdo? Y lo vamos a ver, y ahí ya os digo que es bastante común escucharlo. No, es el decir que las generaciones futuras pagarán la deuda pública que estamos asumiendo hoy. Hay que recordar que la deuda pública es el sumatorio de todos los déficits públicos, es decir, tú vas acumulando todos los déficits públicos y eso sería, en esencia, la deuda pública, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esta visión? Pues vamos a explicarla. ¿De acuerdo? En un primer momento, el Estado gastaría, por ejemplo, incrementando el déficit público, crearía todo ese dinero o lo haría de la forma que sea. Ya sabéis que un Estado que tiene soberanía monetaria, pues crea el dinero y financia el gasto público mediante creación directa de dinero. Los países que no tienen soberanía monetaria también hacen lo mismo. De hecho, el déficit público es una especie de creación de dinero. Pero el Estado puede gastar más de lo que tiene. Eso no es ningún tipo de problema. Y esto lo observamos constantemente cuando vemos el balance de los distintos estados. Y es que lo normal suele ser registrar déficit público. Por lo tanto, se estaría gastando más de lo que se estaría ingresando. Se puede decir, bueno, claro, esto lleva a deuda pública, pero es que esta deuda pública no puede ser sostenible a lo largo del tiempo. De hecho, esta deuda pública, vale, pues te endeudas, por ejemplo, a 30 años y serán las generaciones futuras las que paguen esa deuda. ¿Cómo se paga? Nunca lo dicen. Dicen de subida de impuestos, pero bueno, simplemente comprobando y echando un vistazo al BOE, vemos que tampoco es que se aumenten en exceso los impuestos, muchísimo menos a las rentas más altas, que eso ha venido de ahora, hace unos años, pero tampoco se ha subido tampoco mucho. Y como mucho la gente que ha visto que se le ha subido la presión fiscal es gente que de por sí ha incrementado sus ingresos, pero poco más. Y es lo que representaría esta foto. Después llegaría un bebé, o lo que hoy en día es un bebé, con el paso del tiempo, de ahí que se ponga ese reloj, sería el que pagaría esa deuda. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto es incorrecto. Y para esto vamos a visualizarlo con datos. Fijaos que nunca os han dado un solo dato, nunca os han dado. Y este año se ha pagado tanta deuda de este año, que lo ha pagado esta serie de personas o lo ha pagado el conjunto de los ciudadanos españoles con esto. Nunca os han puesto un dato. No vale que digan, esta es la deuda pública en miles de millones de euros, dividimos entre la población y esto es lo que habría pagado cada español. Pues empezar que es falso, porque si después tú te coges los datos de la agencia tributaria, pues tampoco cuadran, tampoco vienen a cuadrar los datos. De hecho, que los estados sigan registrando déficit público significa que siguen registrando déficit. Por lo tanto, de los hogares no se estaría extrayendo, de los hogares y del sector privado en general, sociedades financieras y no financieras, no se estaría extrayendo esas rentas para pagar esa deuda. Esto es algo que, como siempre digo, se puede observar en la entidad de balanzas sectoriales y fijaos cómo esto te puede servir para realizar un análisis bastante profundo, ¿eh? Nada más que esto.
vemos como antes, hasta desde el año 1999, que es desde el que se tienen así registros, hasta el año 2008, fijaos quién asumía ese déficit. Ese déficit lo asumían especialmente los hogares. Después se introduce ahí a las sociedades no financieras, es decir, a empresas que no son entidades de crédito, que no son bancos, que no son etcétera, ¿no? Por ejemplo, la frutería de tu barrio. Y se empieza a incrementar ese déficit. Esto significa que se estarían endeudando con los que estarían registrando ese superávit. En este caso, fijaos también muy especialmente que esto se potencia a partir del año 2005, que es cuando se crea la burbuja. Fijaos que son como poco desde el año 1999 que las sociedades no financieras van registrando déficit. Después se suma los hogares a partir del año 2001, ¿vale? Ya empiezan a registrar déficit hasta que llega 2008, explota la burbuja y ¿quién tiene que asumir ese déficit? El Estado. Después vemos cómo el Estado asume déficit público y no se ha vuelto a registrar déficit en el sector privado, salvo un poco en el 2018 por los hogares y de una forma más intensa en el año 2022 por también los hogares. De hecho, si recordáis, creo que fue en 2022 cuando se hablaba de que se podía estar viviendo o se podría llegar a vivir una recesión. En parte es por esto, se estaba extrayendo muchísimas rentas de los hogares. Fijaos que se llegó a reducir muchísimo el déficit público, ese balance del Estado, sobre todo en comparación con el año 2020. Después, en el año 2023, se llegó a revertir bastante esto, volvió el superávit en los hogares y incrementó el Estado su déficit público. Esto ya no debería hacer ver que no, para nada, los hogares ni el sector privado, porque las sociedades financieras a partir del año 2008 no han vuelto a registrar déficit. No, no han vuelto a registrar déficit. Los hogares en dos momentos y 2018 fue muy pequeño. Podríamos decir que incluso había cierto equilibrio porque el déficit que asumieron los hogares el conjunto de los hogares fue muy pequeño. Es cierto que en 2022 fue de una forma más intensa. Pero bueno, puede haber gente que diga, no, bueno, es que esto, bueno, al fin y al cabo no se observa cada año porque esto al fin y al cabo es deuda que se apunta a futuro para los hogares. Bueno, eso por definición tampoco es así. Quien diga eso no tiene ni puñetera idea de contabilidad. Porque es que aquí lo que se estaría contabilizando sería esos ingresos y esos gastos. Eso contaría como mucho en el apartado financiero de la empresa o de los bancos, etcétera, pero no aquí. Es decir, que aquí no se estaría tampoco apuntando porque eso no se registra y como mucho se registraría cuando venza esa deuda. Pero ¿veis acaso que se incremente el déficit en el conjunto del sector privado? No. Ocurre en el 2022 y porque se empieza a retirar mucha renta del sector privado, concretamente de los hogares, no en el conjunto del sector privado, y en parte porque a lo mejor el Estado se creía que podía acelerar esta política de reducción del déficit público, porque a lo mejor se podían temer de que se terminasen las reglas de gasto, diciendo, vamos a ir apretando ahora para que este objetivo del 3%, un déficit que no supere el 3% del Producto Interior Bruto, que no nos pille tan a contrapié cuando suspendan las reglas. Después el Estado dio marcha atrás y dijo, vale, creo que no hemos podido pasar. Si hubiésemos alargado esto a lo largo del tiempo, hubiésemos podido provocar una situación relativamente crítica. Así que damos marcha atrás. Entonces, no se puede decir eso diciendo, no, es que esto es un apunte a futuro. Bueno, tampoco así, porque es que eso no se registra y como mucho se registraría en los estados financieros, pero es que después esto se tendría que ver a lo largo de los años. Y esto no se ha visto. Esto no se ha visto ni se está viendo. ¿De acuerdo? De hecho, esto sería tan sencillo como coger el acumulado desde el año 2008, que fue, como veis, el año en el que el Estado decide incrementar más su déficit público, pues cogemos desde el año 2008 y acumulamos hasta el último año que tengamos datos. Los datos hablan por sí solos. Fijaos el déficit acumulado del Estado o el balance acumulado del Estado, que son 268.000 millones de euros,
y el único que registra déficit es el resto del mundo. Esto significa que se está endeudando con nosotros más de lo que nosotros nos estamos endeudando con el resto del mundo. Es decir, se están ingresando, se están inyectando rentas procedentes del resto del mundo en lugar de nosotros sacarlo. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, se puede observar muy bien con el turismo, ¿no? Hay más sectores, por ejemplo, en el año 2023 tuvo mucha importancia el sector energético y posiblemente en los siguientes años tenga también aún más importancia, dado que España tiene unos precios de la energía mucho más baratos que el resto de Europa. Pero es que fijaos en los hogares, que es el que menos superávit registra desde el año 2008, el acumulado 43.000 millones de euros. En las sociedades no financieras 151.000 millones de euros, que son casi 152.000 millones de euros. Las sociedades financieras 114.000 millones de euros, es decir, casi 115.000 millones de euros. Esto no ha pasado. Esto no ha pasado en el acumulado. Pero se me puede decir, bueno, pero es que a lo mejor la deuda no es desde el año... el Estado que se endeudó en el año 2008 no vencía esa deuda en 2023. No vencía antes y hay que observar esos años. ¿Vale? Observamos esos años antes. Se sigue sin observar. Pero aquí hay gente que me puede decir, bueno, a lo mejor es el año 2022. Bueno, vamos a suponer que el Estado se endeudó en el año 2008 y vencía esa deuda en el año 2022. Venga, vamos a aceptarlo. ¿De acuerdo? Entonces, una decisión política es que ese pago de la deuda lo haga los hogares en lugar de las sociedades no financieras o las sociedades financieras. Por lo tanto, es una cuestión que en todo caso sería político. Se puede decir, bueno, pero es que tampoco se registra superávit en los años siguientes o no se registra mucho superávit en los años siguientes. O al menos sobre todo por parte de los hogares. Sí, pero es que entonces ahí estamos hablando de que hay unas políticas de austeridad que es una decisión política, no porque sea realmente necesario realizarlo. Una cosa es que sea necesario realizarlo y otra cosa es que pensemos que esto hay que realizarlo y por lo tanto lo hacemos. Es como la gente que dice, uy, no, 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 carbohidratos no, qué malos son los carbohidratos por la noche. Y a lo mejor llega un nutricionista diciendo, a ver, que si no quieres comer carbohidratos por la noche, pues no pasa nada. Pero que no es necesario que te aplique esa regla de no comer carbohidratos por la noche, que no es negativo, dependerá de tu actividad. Pues aquí igual, puede ser que haya gente, o en el caso este de, sobre todo de la nutrición, puede ser que haya gente haciendo cosas que realmente no sea necesario el que la estén realizando. Que a lo mejor llega un nutricionista, haga un análisis riguroso y diga, pero ¿por qué estás haciendo esto si no hace falta que lo haga? De hecho, a lo mejor debería hacer lo contrario. Pues aquí igual. Entonces, ¿qué forma tenemos de analizar esto? Bueno, pues vamos a analizar la vida media que tiene la deuda pública cada año. La línea roja o como marroncita es España. Y esto es el número de años, es decir, la vida media que tiene la deuda española cada año. Por ejemplo, en el año 2008 estuvo cerca de los 6 años y medio. Esa era la vida media de la deuda. Por lo tanto, vamos a coger y lo mismo que hemos hecho aquí, lo vamos a hacer al año en el que termina, o al año en el que termina de media esa deuda pública. Cuidado, que también había mucha que vencía al año. Pero esta es la vida media, es decir, el Estado se estaba endeudando de media a 6 años. De hecho, fijaos que, como sobre todo a partir del año 2014, cuando ya viene esa recuperación económica, el Estado se endeuda más años porque dice, bueno, lo podemos hacer. Además, fijaos también sobre todo el año 2015. El año 2015, ¿cómo se incrementa eso? Y se incrementa aproximadamente en todos los estados, salvo en el de Italia. Esto ocurre por la expansión cuantitativa que realiza el Banco Central Europeo, que lo intensifica mucho en el año 2015. Entonces, ocurre esto, el Banco Central Europeo iba a comprar deuda en el mercado secundario, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que el Estado dicen, bueno, pues si va a estar respondiendo el Banco Central, me endeudo más años. No pasa nada. Fijaos que también, sobre todo en España, se incrementa a partir del año 2012, 2013, que es cuando también en 2012 sale Mario Draghi diciendo haremos todo lo posible por mantener el euro. Recordad que ese contexto histórico también es bastante importante, ¿no?
Pues vamos a coger, vamos a acumularlo, por ejemplo, en el año 2008, vamos a contar 6 años y vamos a acumular el déficit público del Estado ahí, el balance del sector de los hogares, de las sociedades no financieras, de las financieras y del resto del mundo. Pues esta es la evolución. Hay que recordar que 2008 a los 6 años, pues es 2014. Fijaos, solamente se empieza a registrar déficit el resto del mundo y a partir del año 2019. En este caso, la columna roja es el sector público, el morado son los hogares, que veis cómo va incrementando su superávit. Sobre todo ese incremento se ve del año 2018 a 2019. Por cierto, cuando llega un gobierno que se dice que es progresista, que le faltaría mucho, o sí, es progresista, pero sin duda no es socialista, cómo se incrementa del año 2018 a 2019 y sobre todo del 2019 al 2020. 2021, veis que 2022 se reduce, pero está incluso bastante por encima del año 2019. Y 2023 es cuando se intensifica también mucho más. Ocurre lo mismo en las sociedades no financieras, que es la columna amarilla. La verde son las sociedades financieras, que también veis cómo se va incrementando también bastante. Y el resto del mundo, a partir del año 2018, deja de registrar superávit. Nosotros nos dejamos de endeudar con el resto del mundo y pasan a endeudarse ellos con nosotros. Pero no, las generaciones futuras no han pagado un solo euro de deuda. No, no y no. Si no, tendríamos que haber visto aquí cómo se registra déficit por parte de o los hogares, o las sociedades financieras, o las no financieras, o una mezcla de las tres. No, no se ha dado. Esto hablas con datos. No, no se ha dado. Las generaciones futuras no pagan la deuda. Y esto ocurre en un país como España, que no tiene soberanía monetaria. Imaginaos si tuviésemos soberanía monetaria. No necesitaríamos para nada utilizar distintos trucos, distintos mecanismos, distintas que tenemos que utilizar para, al fin y al cabo, financiar el gasto público, que tampoco se hace con los impuestos. Ya está en este canal más que explicado. No, simplemente es falso. Y bueno, que después también podría decir, bueno, vamos a suponer que el Estado incrementa su déficit público en mejoras sanitarias, en mejoras industriales, en mejoras de, por ejemplo, infraestructura pública. Es cierto que conforme pasaría el año, o conforme pasa el tiempo, a lo mejor es que nos seguimos beneficiando de eso. Es decir, que. Pero bueno, yo no quería recurrir ahí porque me pueden decir, bueno, sí, nos estamos beneficiando de eso a cambio de seguir pagando muchos impuestos por su mantenimiento. No. Fijaos, esta es la contabilidad que se está haciendo por sector institucional. Aquí nadie lo puede negar. Aquí nadie puede negar lo contrario. Estas son cosas que se están materializando cada año. No, no se está repercutiendo esta deuda a las generaciones futuras. Estos son los datos. Estos son los datos. Quien os dice lo contrario nunca os aporta información, nunca os aporta datos. Dice, no, porque pasará tal, que es una cosa, si os fijáis, muy religiosa. Es como dice, no, porque si no hace esto, Dios mandará un castigo, una inundación, unas tal, pero no os dan evidencia que vaya a mostrar eso. ¿De acuerdo? Aquí se han aportado los datos. Las generaciones futuras ya no es que estén pagando deuda o no, es que encima el sector privado está incrementando su superávit. Ya no es que esté pagando más o menos, no, es que encima están incrementando su superávit. Por lo tanto, no podemos tener ni un solo indicio de que esto vaya a seguir siendo así. ¿Que un Estado puede aplicar políticas de austeridad? Podría ser, pero se ve como no es necesario. Y aunque un Estado aplique políticas de austeridad, fijaos que aun con todas las políticas de austeridad que ha habido en España, fijaos en estos datos. Las generaciones futuras no han pagado nada. Y han pasado, pues, más de 13 años. Es que han pasado 15 años, 16 años. Es que hay gente que nació en el 2008 o unos años un poco antes, ha cumplido 18 años y a lo mejor se han introducido en el mercado laboral ya.
No se está observando eso. Es un bulo. No, nunca os dan datos. Nunca os dan datos. Y aquí, pues yo he decidido aportar esta información que normalmente no se da por algo. En parte, no solamente porque sepan que si no se les pilla, también hay algo muy importante y es que simplemente no conocen los datos. No saben buscarlos, no saben analizarlos, no saben hacer un análisis riguroso, que es el que sí se está realizando aquí. Quiero mandar un especial saludo a toda esa gente que analiza las cosas porque lee las cosas en los periódicos, lo lee en El Economista, lo lee en el ABC, lo lee de Juan Ramón Rayo, que no voy a enseñar economía a nadie. Pero que bueno, que recordemos que Rayo con el tema de los precios se lía bastante, sobre todo con la fijación de los precios de las mascarillas, ¿no? Y con la medida esta de la reducción en la energía del sector eléctrico ibérico. Y ahora tenemos la electricidad más barata, ¿no? Eh, Hombre, no sé yo si enseña economía, pero desde luego acertar en las predicciones, aquí hay uno que sí lo está haciendo, que soy yo. Y Rayo, por la razón que sea, pues no. Pero no es culpa de Rayo, ¿eh? Es la teoría que utiliza. Utiliza una mala teoría, tienes peor forma de analizar la realidad y de realizar predicciones. ¿Puedes acertar? Sí, al igual que puedes ir en un barco y orientarte por la estrella. Sí. ¿Es la forma más eficiente? No. Tenemos ya teorías más adaptadas y más evolucionadas. Sí. Así que cuando digan que el incremento del déficit público y de la deuda pública conllevará a que eso lo terminarán pagando las generaciones futuras, ya tenéis datos que aportarle. Si no queréis pasar el vídeo, no se lo paséis. A mí me da realmente... me suda bastante la polla incluso, podríamos decir. Podríamos decir que me suda quintales de polla incluso. Podríamos decir que podríamos llenar toda esta habitación, que por cierto, no sé qué es lo que hay gente que le pasa con las cortinas de aquí. ¿Qué quieres que haga? Es un piso alquilado. La culpa al casero. O sea, la culpa es al casero. Es un alquiler privado. ¿Qué quieres que te diga? Eh... Que lo vi por ahí en un comentario y dije, ¿pero qué pasa con la cortina? Eh... Eh... Ya sabéis, me puede sudar bastante la polla y puedo llenar toda esta habitación con lo que me suda la polla. Que pasáis el vídeo no. Pero al menos que tengáis toda esa información para pasarla y que lo podáis desmontar. Además, incluso os invito que escogáis vosotros los datos. Los datos son públicos, ¿eh? No hace falta ser un experto en esto. Y a los datos, muchos son del Instituto Nacional de Estadística, otros son del Banco de España, pero los datos están públicos. Es que está un problema. Que con los datos estando públicos y de tan fácil acceso, se sigue diciendo no, porque pasará tal. Aquí no vamos a hacer futuribles, aquí no vamos a hablar desde la opinión, aquí vamos a hablar desde los datos y desde el rigor. Y después pasa lo que pasa. Que se desmontan bulos que son una auténtica gilipollez y una patada al rigor. Me piro. ¿De acuerdo? Me las piro. La semana que viene no sé si va a haber vídeo. Porque yo estoy grabando esto el lunes 25. Y quiero tomarme la Semana Santa, no de vacaciones, pero para escribir una serie de cosas que creo que os puede gustar bastante. Si la semana que viene no veis vídeo, pues ya sabéis por qué. O a lo mejor veis uno, no lo sé. No sé, no sé. Ya veremos. Me las piro.